Bueno, pues estamos preparando este video de preguntas y respuestas frecuentes sobre la ley 180 del 2025. Es que nos dimos cuenta, ¿verdad? Que mucha de la gente, obviamente hay una cosa, está lo que nosotros ponemos en el website, pero como quiera hay mucha gente que no conoce ciertos términos, ¿verdad? Y que necesita un poquito más de información. Y hay casos que no son tan fáciles, que son un poquito más dinámicos, porque pues las transacciones y las ventas se dan en diferentes entornos, hay herencias, hay gente que quiere, ¿verdad? Que se mudó de Puerto Rico, todo ese tipo de cosas. Y hemos visto, ¿verdad? Las preguntas más comunes que hay sobre la ley 180 del 2025, que es la exención de contribuciones sobre las ganancias de capital en la venta. Bien importante, para empezar, Alfonso, explica un poquito lo que es la ganancia de capital, ¿verdad? Cuál es la base contributiva y cómo se calcula. Bueno, Nick, lo primordial cuando hablamos de ganancia de capital es entender que ganancia de capital es un término fancy para decir ganancia. Es lo que le sacaste a la venta en realidad. Tienes un costo y tienes un precio de venta. La diferencia entre ellos pues va a ser tu ganancia. Entonces, y nos disculpa, pues tenemos el otro micrófono. Esto es Q&A, esto es para que la gente, ¿verdad? Para resolver y que la gente pueda ver cómo nosotros también hablamos en la vida real, ¿no? No es una cosa así, estar así, como que tan rígido, tan robótico. Mira, vamos a empezar por la página. Si ustedes van a la ley180.com, hay una sección que se llama Lo que necesitas saber, ¿verdad? Los puntos más claves. Así que vamos a coger eso primero. Vamos a explicar primero los puntos claves de la ley, qué hace la ley y qué no hace la ley, ¿verdad? Y eso todo está en la página, pero explicarlo y desmenuzarlo un poquito más. El primer punto que tenemos es que esto es una expansión de exenciones que ya existían. Si bien es cierto que ya existían unas exenciones, porque la gente han visto también que hay gente que dice, no, esa exención ya estaba. La exención anterior a esta o las diferentes exenciones que usted podía coger eran más limitadas en el alcance y eran más restrictivas. Esta restringe en un punto específico, que es el punto de la renta, que no podías haber rentado la propiedad, pero sí es más flexible en el hecho de que te da un tiempo incluso de 5 años, un periodo que puedes haber vivido la propiedad 2 años y tener la propiedad vacía y como quiera beneficiarse de la exención. O sea que esto expande y extiende el pago de contribuciones sobre ganancia de capital y esa es lo mejor que hace. Aplica, y eso es bien importante, años contributivos comenzados desde el 31 de diciembre del 2024, que eso es lo que quiere decir que te va a aplicar si vendiste ya en el 2025 o si vas a vender en el 2026. Si vendiste en el 2024 o años anteriores, puede que te puedas cualificar para otras exenciones. ¿Verdad? Ahorita, al final, hablamos de esas otras exenciones. Vamos a concentrarnos en ley 180 ahora, pero explica, por ejemplo, qué otras exenciones la gente que por lo menos que ha vendido, que nos ha pasado, que hay gente que ha llamado, no, yo no vendí en el 2025, yo no vendí en el 2026. ¿Qué regla me aplica entonces en el 2024 y anterior? ¿Qué otras exenciones sobre residencia principal la gente pudiera buscar para tratar de defenderse o que tenían el derecho de reclamar y no reclamaron? Bueno, lo primero es que la exención en la venta de residencia principal que había anteriormente, como tú bien dijiste, estaba limitada, ¿verdad? Te obligaba a vivir 2 años corridos antes de la venta en la propiedad. Y ahora pues expande y es un periodo de 2 años corridos dentro de un periodo de 5 años antes de que ocurra. Para personas que vendieron ¿verdad? en el 2024 o anterior a eso, pudiesen caer dentro de 3 renglones, a mi juicio. Uno es la exención de una vez en vida para mayores de 60 años, que les concede una exención de 150,000 pesos. Una sola vez en vida. La otra es, creo que es la modalidad que la mayoría de la gente conoce, porque ¿verdad? Lo he atendido en llamada, y me preguntan siempre si tienen que adquirir una segunda propiedad una vez vendan. Pues esta otra modalidad, creo que es la más conocida, te permite, ¿verdad? Con la ganancia que le sacas a tu propiedad vieja, adquirir una nueva y diferir del pago de impuestos esa ganancia. Siempre y cuando, ¿verdad? La propiedad nueva exceda ¿verdad? En el costo
el precio de venta de la propiedad vieja. Sí, sí. Entonces, Alfonso, eso lo vamos a recoger ahorita porque incluso sé de un caso, ¿verdad? Que una persona se acercó a mí. De nuevo, yo aquí no soy el contable, yo no soy el CPA es Alfonso. Yo me dedico a transacciones de bienes raíces, a estructurarlas y a buscar profesionales como Alfonso para que cuando haya una duda contributiva, pues activamos a los profesionales como Alfonso en el lado de CPA. Si hay un asunto de sucesiones, de herencia, tenemos nuestros expertos en herencia que son abogados, ¿verdad? Si hay que trabajar con alguna retención que se hizo y que hay que reclamar alguna cantidad de hacienda, pues entonces le decimos si hace falta tasadores, si hace falta lo que sea, porque en esto está, ¿verdad? Hay miles de necesidades que pasan cuando tú estás vendiendo una propiedad en Puerto Rico, pues se activan. Así que esa parte, y quiero ahorita que lo toquemos, porque hay gente que pregunta qué pasa si ya yo hice ese swap, que es lo que le llaman el swap. Yo compré una propiedad, entonces ahora compré una de mayor valor y la voy a vender ahora. ¿Me aplican las reglas del swap o me aplica la regla ¿verdad? De la ley 180 y está exenta? Y eso vamos a dejarla por ahí, porque esa la quiero tocar, pero no me quiero ir todavía en Deep Waters, pero para que la gente sepa, si no cualificar a 180 no es el fin del mundo. Puede ser que te aplique la regla del swap si vendiste ya y si no lo sabías, pues puede ser que puedas enmendar la planilla, ¿verdad? De años anteriores tú puedes, por lo menos 2025 tú pudieras enmendar una planilla si tú no reclamaste. 2025 estamos con... Adiós, 2025, ¿verdad? Ahora, pero en 2024 pudieras enmendar una planilla si se le escapó a tu CPA hacer algo, ¿verdad? Algo que tenías derecho. 2024, este tipo de cosas cuando hablamos de enmiendas de periodos anteriores, pues hay que tener mucho cuidado que no haya, ¿verdad?, prescrito el periodo para reclamar esa, ¿verdad?, esa exención. O sea que eso hay que verlo caso a caso, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, entonces, de nuevo, para no irnos por el rabbit hole de 2024, porque yo creo que ahí es que está la gente, es de toda la gente que nos ha preguntado, es un número ínfimo de gente, pero igual es bueno darle la orientación y para eso estamos tratando de dar la orientación más certera y que usted también pues se pueda beneficiar de esto que para nosotros pues es bien importante que usted lo sepa y mucha gente ha llenado sus planillas mal y no sabían que tenían un beneficio y lamentablemente si prescribió el periodo lo perdieron y por eso es bien importante que usted se pueda entender esto. Lo otro, ¿verdad? Los requisitos principales tiene que ser tu residencia principal. Aquí es bien importante también que usted sepa lo que es una residencia principal, porque tú sabes, la gente se pone creativa rápido. Sí, no, yo me quedo aquí un par de veces y... O sea, realmente su residencia principal. Acuérdese que usted está cogiendo una exención y usted no se quiere meter en problemas con Hacienda y si de momento viene una auditoría, usted puede terminar preso. O sea, esto no estamos hablando aquí de algo que pues sí, ¿no? De vez en cuando. Y residencia principal, por ejemplo, hay gente que dice, no, es la que yo tengo exonerada con el CRIM. A veces los CRIM tienen las exoneraciones indebidas. O sea, es un mundo aparte que usted tiene que corregir, by the way, si está en eso, ¿verdad? Una exoneración indebida. Pero no es como se define en la ley, ¿verdad? Es donde tú hayas vivido por un periodo de 2 años o más, ¿verdad? Previos a la venta. Si tú quieres añadir algo más sobre lo que es una residencia principal para las personas. Bueno, residencia principal para propósitos de ley 180 es como la hemos definido. Para cualificar para esta exención tienes que haber vivido en la casa 2 años corridos, en un periodo de 5 años, creo que ya los tenemos hasta cansados repitiendo eso. Para otras disposiciones dentro del Código de Rentas Internas, es importante mantener claro que una es la definición bajo ley 180 y la otra es la definición bajo el código. Va a depender, ¿verdad?, de qué disposición, a cuál ley te estás acogiendo, a qué exención te estás acogiendo para considerar lo que sea tu residencia principal. Pero en términos generales, residencia principal va a ser tu hogar, donde tú vives. Y esa gente que dice, no, yo tengo 2 casas, yo vivo unas veces aquí y otras veces allá. Bueno, pues ahí entonces habría que tener mucho cuidado con esos casos. Yo, ¿verdad?, a mi juicio, yo consideraría, ¿verdad?, qué periodo de tiempo exactamente tú estás viviendo en una versus la otra. Por el periodo de tiempo. El periodo de tiempo, y otras cositas como, o sea, si yo trabajo en San Juan y tengo un apartamento en Humacao o en Fajardo,
y pues tengo esas dos propiedades, sí, a lo mejor me quedo los fines de semana y paso mucho tiempo en esa propiedad, pero eso no significa que ahí es donde yo resido, ahí es donde yo llevo mi vida diaria. Así que hay que tener cuidado con eso. A mí me pasa, por ejemplo, en bienes raíces y yo tengo ya yo he visto de todo, yo tengo más de 12 años en la industria, y ese test se hace en el caso de FHA también, aunque no es bajo las reglas, ¿verdad?, de impuestos, ¿verdad?, para Hacienda y a la IRS, pero a nivel de hipoteca, cuando tú vas a sacar un FHA es solo para residencia principal. Y la definición es lo que tú dices. FHA te va a fiscalizar y te va a decir, espérate, si tu trabajo es en tal, tú tienes 2 propiedades y ya tú financiaste una. Y ahora vas para la segunda y me estás diciendo que te vas a mudar 1 hora más lejos de lo que vives ahora y tu trabajo es acá. Eso es circunstancial. Obviamente la verdad va a triunfar y usted tiene que estar bien claro, ¿verdad? De que cuando usted reclama una exención, es una responsabilidad bien grande que tiene que ver eso. Entonces, la próxima. No debe haber estado alquilada durante el periodo requerido. Cuando hablamos del periodo requerido, es el periodo de los 5 años previos a la venta, ¿verdad? Quiere decir que si usted, y si quieres dar los ejemplos, ¿verdad? Que puede ser antes, después, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de esa limitación, que esto sí es algo nuevo con esta ley, te iba a imposibilitar cualificar para esa exención bajo esta ley. O sea que no veo cabida para, ¿verdad? Si llama a alguien preguntando, ¿la alquilé el año pasado? ¿La tuve alquilada? Si yo la renté, por ejemplo, y añadiendo lo que tú dices, para ir más al grano, si yo viví la propiedad 4 años, no fueron 2, dice 2 mínimo la ley, pero yo la viví 4, y yo la alquilé después de los 4, me fastidié. Así sea en el Airbnb, que no es que hay un contrato de renta, y por ejemplo, tengo un cliente que me hizo el acercamiento y me dice, sí, pero ya yo la tengo en Airbnb, no la alquilo tanto. Y yo digo, lo primero que va a hacer Hacienda es chequear las planillas de los años anteriores para ver si hay un anejo declarando ese ingreso. Eso es lo único, es lo primero, ¿verdad? Y después una auditoría, tú buscas y si encontraste la casa en el Airbnb te fastidiaste y puede ser, ¿verdad? Una evasión contributiva. O sea que esa parte es bien importante. Y lo curioso de esto es que no es solamente, vamos a decir que yo la viví 4 años y 1 año antes de venderla yo la alquilé. No, es que también puede ser antes de haberla vivido. O sea, vamos a suponer que yo la alquilé 1 año y después viví 4 años corridos. Está imposibilitado. Está imposibilitado según el texto de la ley, ¿verdad? Y no hay como, esta ley es tan nueva que quizás no hay estas cartas circulares y estas cosas. Hacienda no ha emitido una carta circular todavía para atender esas especificidades, pero sí, escucha la palabra alquiler, piensa que automáticamente está excluido para esta exención, que ahorita nos vamos a meter en las otras que ya existen. Así que mucho cuidado. Exactamente, acuérdese también, usted se cualifica para esta exención, pero también tiene que ver otras exenciones, porque cuando de momento dice, yo no cualifico para esta, no es que usted no esté exento, tiene que ver otras exenciones que pudiesen entrar, que a lo mejor tienen otros límites y otras reglas, ¿verdad? Que los podemos discutir. Entonces, esta me gusta mucho, Alfonso, porque esta, a mí me gusta, pues nosotros estamos haciendo ese trabajo, orientar a la gente, pero de momento viene alguien y dice, espérate, pero... Y es verdad, tú sabes, es bueno. Lo que pasa es que la página nosotros la hicimos lo más liviana posible, porque si yo me pongo a escribirle el código de rentas internas a usted en la página, pues usted tampoco va a beneficiarse. Eso, ¿sabe? No va a leer todo eso. Ni se va a querer meter y usted va a decir, olvídese de eso no se entiende, mejor me lo la ley. Y para eso también hacemos estos videos. Pero la 5, que nosotros ponemos en el website, es que la propiedad debió haber sido adquirida. Fíjate que es bien claro lo que dice la ley. Yo he escuchado contables que dicen que la propiedad debió haber sido vendida. No. La propiedad debe ser adquirida a un precio de venta que no exceda el 150% del límite FHA aplicable donde se ubique el municipio. Miren eso. ¿Cuánta gente si yo le pregunto a usted, ¿cuánto es el 150% del límite de FHA de su municipio? Vamos a buscar el límite de FHA en el caso de San Juan, rapidito.
y lo vamos a multiplicar por 1.5 para que tengan una idea de, ¿verdad? El precio o el costo del que estamos hablando. De hecho, lo que hicimos fue que en la página, porque hay mucha gente también que dice, no, pero eso es bien limitado, y para que también darle una perspectiva a la gente, la tabla de FHA le dice todos los pueblos. Y yo cogí el pueblo en que peor, ¿verdad? Menos beneficio tiene la gente, o que ese cálculo, ¿verdad? O ese precio de venta sea el menor, ¿verdad? Porque lo que pasa es lo siguiente, y para explicar esto en arroz y habichuela. Si la tablita del máximo de FHA, cuando hablamos del límite de FHA, es que FHA te presta hasta un límite bajo ese préstamo FHA. Si no, tienes que buscar otro préstamo, porque es un préstamo subsidiado del gobierno que es para familias de ingresos moderados. O sea, no es para gente que van a comprar propiedades de lujo. Por eso es que hay un límite de FHA. Y cuando FHA, que es el Federal Housing Administration, no es exactamente vivienda federal, pero es el que da el préstamo y garantiza el préstamo que la mayoría de la gente coge, porque el préstamo, como es garantizado el gobierno federal, es con menos pronto y con unos términos más flexibles. En ese caso, en Puerto Rico, si yo saco el 150 del pueblo menos favorable por la gente, ¿verdad? Porque tiene un ingreso más bajo, estamos hablando que un precio de compra de hasta $811,000. O sea, usted pudo haber comprado hasta $811,000 la propiedad, y si usted la compró por debajo de $811,000, usted cualifica para 180. Eso es en cualquier pueblo que usted viva. Ahora, si hay unos pueblos más de mayor poder adquisitivo, como Dorado, Guaynabo, San Juan, esa cantidad sube. ¿Cuánto tú tienes ahí para explicarlo? Tengo aquí que el límite de FHA de San Juan es 690,000. Multiplícame eso por 1.5. ¿Cuánto te da? ¿600 cuánto? 90. Hombre. 690,000 Por 1.5. 1,035,000. 1.035.000. Quiere decir que sí, en efecto, usted pudo haber comprado una casa de $1,000,000 y como quiera, usted cuando la venda puede beneficiarse de la ley 180. Una duda que mucha gente tiene es, bueno, si yo la compré en $1,200,000, quiere decir que está exento solamente la base del 1,035,000, y ya confirmamos que no. En el momento que usted exceda el millón en San Juan, por ejemplo, el 1,035,000, usted la vendió en 1,036,000. Usted tiene que estar bien pendiente, porque ahí mismo se fastidió y le aplicó la tasa regular. Y si usted está en esos precios, probablemente es la básica alterna y le coge como un 24% y por $1,000 más de ganancia en la casa, se quedó sin la exención, y es un cliff. O sea, no es las contribuciones, a veces son progresivas, ¿no? Lo que se llama progresiva es que, pues entonces te dicen, no, los primeros son exentos y después esta es otra tasa. No, eso va de 0 a 24. La línea está trazada ahí. Trazado, usted se cae, lo que se llama un cliff, usted se cae por ahí y ya usted no cualifica. Así que bien pendiente, si usted va a vender una casa, ¿verdad? En estos números, ver, ¿verdad? Digo, by the way, espérate, porque no es el precio de venta, es el precio de compra. So, pues, no puedes darle para atrás Back to the Future, te tocó el 24%. Pero es así, o sea, literalmente el próximo peso que usted compró, si usted negoció, usted se va a arrepentir, porque si usted negoció $5,000 más en ese año, usted se va a arrepentir en este año. Así que eso es bien interesante, porque mucha gente dice, eso no cualifica a todo el mundo. Señores, el precio de compra, 811 en el peor de los municipios. O sea, esto abarca la gran mayoría de las personas. O sea, hay gente que es bien técnica en este planeta y quieren no asustar, y no se preocupe, que eso no cualifica a todo el mundo, eso cualifica a todo el mundo. O sea, el que se va por encima de eso, pues no es tanta gente. Entonces, la 6, que esto es bien importante, que nosotros actualizamos la página también, porque esto sí es un big win de esta ley, es que esto aplica a herencias. Entonces, aquí es que la cosa se pone
las reglas cambian. Porque es la misma ley 180, pero esto de los 5 años y los 2 años, esto no aplica. En herencia lo que pasa es que se ve cuál es la fecha en que murió la persona. Y si esa persona murió en esa fecha y 2 años antes vivía la propiedad, está exenta. Varias preguntas y te paso a ti porque tú eres el CPA, ¿verdad? Lo que pasa es que también yo escucho esto tanto de los clientes y la gente que me pregunta, que ya yo hasta me río porque yo tengo que decirle, yo no soy CPA, llámate Alfonso. Pero me pasa, en este caso, me llama la atención 2 cosas. Lo primero es que son 2 años antes de la fecha del fallecimiento. Yo tengo una pregunta porque aquí, si tú lees eso, ¿verdad? En el vacío, pues la persona podía haber muerto hace 10 años y como quiera se podía beneficiar. Pero, sí, bueno, pero aquí es que está la duda porque y esto es bien importante que Hacienda lo aclare, que esto lo hemos hablado, como la ley te dice también que la ley va a aplicar para años contributivos 2025 en adelante, pues ahí se crea un poquito de loophole. Y para ser sincero, esta ley lleva 1 mes nada más. So, tú pudieras decir que solamente si la persona murió en el 2025 y había vivido 2 años antes, o tú pudieras decir no, la ley aplica para esos años contributivos, pero la reclamación que yo estoy haciendo es en este año contributivo, ¿verdad? Porque la venta es ahora. O la venta del 2025. O sea, esto es bien claro también decirlo, que estos casos que no son el universo, ¿verdad? Si la persona murió el año pasado, está súper claro que va a tener la exención. Si la persona muere en el 2026 o en años adelante, va a tener súper claro. La lectura, yo pudiera hacer un argumento, ¿verdad? Pero obviamente estos argumentos se tienen que doble chequear y triple aclarar para ver si eso cualifica. Pero me llamó mucho la atención eso, pero me llama la atención también de que entonces, otra cosa que me estuvo bien curiosa hablando con los clientes, es que me dicen, no, pero esos son los impuestos para el fallecido, no es para los herederos. Los herederos tienen que pagar ganancia de capital. Y yo digo, pero ¿cuándo los muertos pagan impuestos? Los muertos pagan impuestos. Pues háblame de eso. Cuando alguien fallece hay que radicar una planilla de caudal relicto donde se hace un inventario de todos los activos de esa persona y se determina una contribución. Por eso. Y luego Hacienda emite un relevo una vez ese impuesto se pague y ahí los herederos pueden hacer lo que ellos quieran con esa herencia. Pues entonces la pregunta es, esta exención de ganancias de capital aplica para eso solamente, para lo de la planilla de caudal relicto, o le va a aplicar a los herederos también? Bueno, el texto dice, también aplica si la propiedad fue adquirida en herencia. Yo creo que ahí muerto el pollo. El caudal relicto no se va a librar, pero quien la hereda sí puede cualificar para esta exención. Porque esa es la forma de adquisición. Exacto. Por el texto de la ley, ¿verdad? Como es la forma de adquirir la herencia, pues quiere decir que te está hablando de una exención que es al que la adquirió, ¿verdad? Y en este caso son los herederos. Muy buena, ¿verdad? Unos cookie points ahí de lectura de eso. Y entonces, nada, la ganancia capital exenta puede ser un montón de dinero, eso lo hemos hablado, puede ser hasta 24% en algunos casos, dependiendo de tu impuesto. Pasa mucho que la gente dice, ¿cuánto me ahorro? Pero dime cuánto me ahorro. Sí, nosotros hicimos una calculadora, pero la realidad es que tiene que hablar con el CPA, y lo dice la misma calculadora, tiene que hablar con el CPA. Y tiene que orientarse porque su caso puede ser bien específico y hay varias leyes a la misma vez trabajándose. Una vez usted hable con el CPA, pues entonces nos llama para trabajar la venta de su propiedad y maximizar por ese lado el precio de venta. Pero primero vamos a mitigar los costos de la transacción con las exenciones que estén disponibles para ustedes. Así que esa es una. Y la otra bien importante, que no puede ser beneficiario de ley 60. Me pasó. Tengo gente que me dice, no, y yo soy médico, yo soy beneficiario de ley 60. Fíjese, si usted lee bien lo que dice el texto de la ley,
y específicamente en la calculadora le dice ley 60, pero es bajo y explica eso bien, ¿verdad? La disposición del código que habla del individuo residente inversionista. O sea, que esto está hecho para los ley 22, para que los ley 22 no se beneficien. El asunto de los ley 22, hay gente incluso que me ha dicho, no, es que como quiera los ley 22 están exentos de ganancia de capital y explica eso, porque eso es bien importante. Yo creo que un punto importante por aclarar. Y a veces hasta los mismos residentes inversionistas se sorprenden cuando uno les informa que tienen que pagar impuestos por una ganancia de capital. La exención que se le concede a los residentes inversionistas es para securities, entiéndase, acciones, ¿verdad? Tipos de instrumentos que cotizan en la bolsa o que no cotizan en la bolsa, están en los mercados secundarios, pero lo que se conoce como security en el mundo de las finanzas, las propiedades inmuebles, no caen dentro de esa exención. O sea, que si un residente inversionista vende una propiedad, va a estar sujeto a, ¿verdad?, a las tasas que le correspondan, independientemente de la exención. Lo que hacen algunos es que venden una corporación que tiene el activo de la propiedad. Eso puede ser eso es una línea bien gris, bien finita, y consulte, ¿verdad?, con sus abogados contributivos y con sus CPA, sí, si usted es un ley 22 que está considerando hacerlo de esa manera. Eso no es lo que nosotros hacemos ni a lo que nosotros nos dedicamos. Así que, pero lo hacen porque y eso es un asunto que no se ha atendido a nivel de Hacienda y de legislación. Deberían, yo creo que aclararlo un poquito más, porque se está viendo que lo que hacen es que venden las corporaciones y entonces le dan la vuelta, porque es una corporación, son unas acciones, no es la propiedad. Y obviamente, pues eso trabajo para los legisladores y para el Departamento de Hacienda. Entonces, nada. Fuera de eso, como les digo, hay otras leyes. Está la ley 180, está la ley de cuando usted es mayor de 60 años, que la mencionó Alfonso, y está lo que se llama el swap, que es cuando usted vende una propiedad y compra una de mayor, incluso puede ser que compre de menor, pero hay un cálculo, y yo te voy a dejar para que tú lo expliques. También hay que verificar. Está la reforma contributiva, que eso es lo otro que le estamos explicando a la gente. Recientemente ya salió que la reforma está tambaleando por un asunto con la Junta de Supervisión Fiscal. Pero si esa reforma se fuera a aprobar, tiene un beneficio, y es que puede que ayude a que no le aplique la básica alterna, que le sube esas contribuciones. Supone que usted iba a pagar un 15, le iba a subir hasta el 24, se la deja fija en 15. Así que si la reforma se aprobara, a lo mejor usted no cualifica para ninguna de las exenciones, pero como quiera tenía el salvavidas de reformas. Sin embargo, eso tiene un asterisco por ahora, porque al parecer hay unos vientos de que está complicado las fuentes de repago de la reforma con las que contaban en su mayoría. Así que, Alfonso, explícate, pero esto es para wrap up, ¿verdad? Y darle un poquito, porque yo sé que las otras leyes también habría que dedicarle un episodio completo a cada tecnicismo de las otras leyes, pero por lo menos para que la gente tenga una idea general de qué otras leyes quizás, si no cualificaran para 180, pudiesen cualificar. Para la exención. Claro, si alquiló su propiedad ¿verdad?, y se ha desanimado al escuchar la noticia de que no cualifica para esta exención, existen unas disposiciones ya en el Código de Rentas Internas. Una de ellas es la que le llaman la exención de una vez en vida, que se le concede a personas mayores de 60 años hasta 150,000 en ganancia de capital que pueden excluir de su ingreso. O sea que si usted vendió una propiedad, le sacó $200,000 en ganancia, pues usted va a estar sujeto a impuestos nada más por $50,000. Los 150,000 van a ser exentos. La otra modalidad que ya habíamos mencionado, que es el swap, como tú le llamas, es un poquito más técnica en la manera en que se trabaja, porque, ¿verdad?, vendes una propiedad hoy y luego abrimos una ventana y tienes un periodo de 2 años para adelante o 2 años para atrás, ¿verdad?, en la cual dentro de esa ventana pudiste haber adquirido otra propiedad. ¿Qué pasa? Cuando hacemos el cálculo, si la propiedad nueva que adquiriste, entiéndase, con la ganancia que sacaste de la vieja, excede en costo, ¿verdad?, al precio de venta que sacaste, pues la ganancia va a quedar diferida. Va a quedar diferida, no vas a pagar impuestos sobre ella por el momento. Pero Hacienda tiene un mecanismo, pensaron en esto al momento de conceder esta exención, y es que esa propiedad nueva
Si usted la adquirió, ¿verdad? Por $100,000, para un ejemplo sencillo, cuando usted vaya a vender esa propiedad nueva, 100,000 menos, ¿verdad? La cantidad de ganancia que usted, ¿verdad? Difirió de pago de impuestos. O sea que tiene sus cositas, es bastante técnica esa exención por ¿verdad? El término de que puedes ir para atrás o puedes ir para adelante. Pero en términos generales, vendiste hoy, compraste una propiedad más cara, estás cubierto, no, por el momento no vas a pagar impuestos. O sea que ¿Y después cuando la venda? después cuando la vendas, pues habría que ver si adquieres otra propiedad y pues luego sigues el juego. Pero entonces recuerda que vas a seguir arrastrando, ¿verdad? Esa base reducida. Cada vez que tú, ¿verdad? Difieras esa ganancia de capital, pues eso se va a seguir añadiendo Y la gran pregunta a la base. ¿cómo eso interactúa entonces con la ley 180? Bueno, lo que pasa con esa exención específica es que estás difiriendo del pago de impuestos. Yo, ¿verdad? Hasta el momento no se me ha topado un caso que me ha puesto a ver cómo interactúan estas dos leyes. Yo me inclino siempre por el lado conservador, y es que si te dieron ¿verdad? Un freebie, si gozaste de una exención en algún momento dado, tienes que, ¿verdad? Follow through y tienes que continuar como Dios manda, o por lo menos que si Hacienda nos está mirando, que emitan una aclaración en cuanto a cómo pueden interactuar ¿verdad? Estas disposiciones del Código de Rentas Internas y la exención, ¿verdad? Bajo la nueva Ley 180. Hay otra cosa que yo creo que Hacienda tiene que aclarar, aunque ante la duda sea más conservador. Eso es lo que siempre, ¿verdad? El CPA que yo he visto cuando tú, ¿verdad? Dices, Nick, yo creo que lo mejor sería esto, ¿verdad? Hay otra, y es que en Puerto Rico, vamos a decir la verdad, tiene 3 millones viviendo en Puerto Rico, pero tiene 5 millones en los estados. ¿Qué pasa? Hay mucho movimiento de gente que vende propiedades aquí, se va para los estados, y obviamente hay una retención que se le hace al no residente, que esa retención puede ser del 15%, es del 15%, y puede ser incluso si fue con corporaciones, pueden ser más, y otras cosas, ¿verdad? Corporaciones que no son de aquí, que son de otros estados, pero como regla general es el 15% que se le retiene a una persona que es residente de otro estado que vendió su propiedad en Puerto Rico. Pero fíjese que es bien interesante que como esta ley da un periodo de 5 años, quizás usted vendió, vamos a suponer 2025, que en teoría está cubierta, y usted vivió la propiedad de manera ininterrumpida y usted nunca la rentó esos años para atrás, ¿verdad? Y usted le retuvieron en el 2025. Pues la pregunta es, yo cualifico, yo soy no residente, pero el no residente es una retención, no es un impuesto. Era para asegurar que yo pagara la ganancia de capital, pero ahora con la ley 180 yo estoy exento de esa ganancia. Pues yo puedo recuperar ese dinero que me retuvieron. Otra pregunta, y esa te la dejo ahí para que la conteste. Otra pregunta que puede surgir. Estamos en el 2026, la ley se aprobó en Navidades del 2025, y usted va a vender y tiene un caso. Ya me pasó que 3 abogados vieron el video de nosotros una abogada con 3 casos que tenían retenciones, y me dice, yo tengo 3 casos ahora que yo no sé si hacer la retención o no de no residentes. Ellos cualifican por la ley, ellos se mudaron hace bien poco tiempo, nunca rentaron la propiedad, en ese periodo de 5 años no la rentaron, sí vivieron más de 2 años en la propiedad, pero ahora yo tengo que decir, ahora viven en Estados Unidos, ahora yo tengo que decir si se le retiene o no se le retiene a esa persona. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esos abogados? Que, by the way, los abogados son los responsables en la mayoría en todos estos casos, porque todos se hacen ante notario, de verificar y dar fe pública de que ellos son residentes de aquí o son residentes de allá. Y eso es una carga que tiene el abogado. Y el abogado tiene que decidir si se retiene o no en la transacción. ¿Qué tú le recomiendas a un abogado que sabe que la persona cualifica, pero que tiene que decidir y el cliente le está diciendo, no me retenga porque yo estoy exento? ¿Qué tú le dirías? ¿Que retenga o que no retenga? El Código de Rentas Internas es bien claro cuando habla de este tema de las retenciones a no residentes. Y es un sí rotundo, le tienes que retener. Independientemente, ¿verdad? Luego tenga una exención o se determine posteriormente, le tienes que retener. Incluso la parte compradora,
es la que está obligada a retener, ¿verdad? Y es la que está obligada a remitir ese pago a Hacienda. De no remitir esa retención, ¿verdad? La parte compradora está sujeta a las penalidades como si fuese, ¿verdad? Como si fuese un ingreso suyo. O sea, que el importante, no importa si hay exención o no, al no residente siempre se le va a retener el 15%. Y déjame añadirte un poquito más, porque dice, hay 5 millones afuera y de esos 5 millones puede que hayan un montón que tengan, ¿verdad?, una participación en una propiedad por herencia. Cuando hablamos de herencia, ¿verdad?, y lo digo para que cuando estén considerando vender su casa y les digan cuánto va a ser la retención, no se sorprendan. Cuando adquieren la propiedad por herencia para propósitos del cálculo de retención, no del cálculo de la ganancia de capital y el impuesto que se le va a atribuir a esa transacción luego, para retenerte en el momento de la venta, si es por herencia o por donación, ¿verdad? Para calcularla, se le aplica un 15% a la ganancia de capital, supuestamente. Pero tú estás realizando una ganancia de capital para propósitos de retención que no cuenta con una base. O sea que si tú heredaste la casa, se fue a cero. Te van a retener un 15 casi de toda la venta. Y luego, pues, hay un mecanismo en el Departamento de Hacienda para recuperar esa retención si es que deseas hacerlo antes del periodo contributivo del próximo año, si es que vendes ahora. Pero también, ¿verdad?, puedes radicar tu planilla como Dios manda y reclamar reintegro como hacemos todos, que tengamos derecho a él, y esperar a que Hacienda emite ese pago. Pero ese otro mecanismo, ¿verdad?, es un trámite formal que se hace en el departamento. Hay que incluir una serie de documentación bastante completa, estudio de título, closing statement, hay que, ¿verdad?, proveer cuál va a ser la base correcta de esos herederos. Hay que pagar un sello de rentas internas de $500 y además los honorarios del profesional que estaría encargándose de su caso. Así que hay que tener, ¿verdad?, balancear esa decisión en cuanto a si vale más recuperar un poquito menos hoy o espero un año y recupero la cantidad completa. Iba a añadir algo, pero lo cogiste ahí. O sea, de nuevo, es una responsabilidad bien grande esto de las retenciones. Y si un abogado, que es el que está preguntando normalmente esto, no hace la retención, puede exponer, como tú bien dices, al vendedor, al comprador de la propiedad, lo puede exponer y luego entonces empiezan a demandar a Raimundo y todo el mundo si Hacienda viene a cobrar eso. O sea que en ese caso, mucho cuidado, retenga y luego pues hay un procedimiento que de hecho tú te encargas de eso porque yo te he referido clientes que tienen que luego ir a Hacienda y reclamar esa cantidad para atrás y típicamente se hace en el ciclo contributivo posterior a la venta. Si usted vendió en el 2026, pues ya en el 2027 usted le presenta las evidencias a Hacienda de que le aplican una exención o de que su base, porque y esto es un programa aparte, ¿verdad? Pero la base contributiva, que es lo que tú estabas hablando, en el caso de herencia ya tú lo explicaste, pero en el caso normal, Hacienda no le importa cuántas mejoras tú le hiciste a la propiedad para propósitos de la retención. Y muchas veces la propiedad, a mí me pasó, yo tuve un caso que era un cliente ellos son de Bélgica. Digo, él es puertorriqueño y lleva toda la vida viviendo en Europa. Y él se casó con una señora de Bélgica. Y ellos viven felices en Bélgica, cerca de Ghent. ¿Y qué pasa? Ellos vendieron una casa que era un solar. Todo mejora. Porque ellos lo que ve Hacienda es, aquí lo que había era un solar. Y tú lo compraste por nada. Y ahora, yo no sé, yo estoy ciego de las reparaciones que tú hiciste. Y ahora tú la vendiste en tanto dinero y te cogen esa retención completa. Pero entonces, para eso están los CPAs como tú, que pueden entonces ir con el cliente, llevarlo de la mano y decir, ven acá, pues vamos a documentar las mejoras, vamos a documentar todo lo que entonces se le va a pedir a Hacienda, que te retuvo de más, porque realmente pues tu costo para calcular la ganancia de capital, y aquí lo aterrizamos en el primer tema de cómo se calcula la ganancia de capital, tu costo no es el costo de precio de compra nada más, precio de compra y las mejoras que haya hecho la propiedad, e incluso los gastos de la transacción, como los abogados que pagaste, la comisión de los corredores, todo eso tú lo deduces de esa base para términos de contribución. Así que yo creo que ya estamos. Yo creo, obviamente, siempre va a haber otro caso que es más específico que el otro, pero yo creo que a nivel general esto es lo que nosotros explicamos a nuestros clientes. Yo, pues cuando se me tranca el bolo,
ya, esto es, háblate con Alfonso, pero es lo que el day to day que nosotros vemos con esto de las exenciones de ganancia de capital, ¿verdad? Creo que las cubrimos bastante bien y si hay algo más que tú quieras cubrir, Alfonso, o algo decirle a la gente. Se me quedó algo con el tema de alquiler que quisiera traer un poquito porque a veces la gente se molesta o queda disgustada cuando leen eso y ven que están excluidos. El alquiler de propiedad residencial en Puerto Rico ya es exento de impuestos. O sea, no lo mire como que usted no se ha beneficiado de alguna manera u otra, de alguna exención, ¿verdad? O sea, No es de tanto. no es de tanto, claro, pero sí ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de declarar esos ingresos como exentos. Y si usted es una persona que está considerando, ¿verdad?, pasar con ficha y tratar de erradicar su planilla reclamando esta exención, tenga mucho cuidado porque si usted ha reclamado, ¿verdad?, exención por ingreso de alquiler, hay un anejo en sus planillas de los años anteriores, ¿verdad?, que va a aparecer la propiedad, dónde está localizada, así que hagan todo por la ley, consulten con su, ¿verdad?, con su CPA, con su abogado y siempre todo dentro del margen de la ley y no nos pongamos a inventar. El código concede, creo que tiene bastantes exenciones que pueden cubrir muchísimos casos y Y si eso significa que tienes que esperar un poquito más, porque esta ley no se va a ir mañana, que tienes que esperar un poquito más para vender, pues haz eso, ¿verdad? Pero es tan fácil darse cuenta de todas estas cosas. O sea, tú entras a internet y todas las propiedades están fichadas. Bueno, hasta el CRIM se da cuenta de cuando usted renta una propiedad. O sea, sí que no inventen. No inventen y asesórese bien antes de tomar cualquier decisión, antes de no pagar, de pensar en no pagar una retención, antes de pensar, ¿verdad?, en reclamar algo cuando usted claramente sabe que no cualifica. No invente y asesórese bien. Así que yo creo que ahí estamos. Gracias, Alfonso. Seguimos en esta cruzada. Hay otros temas que hay que tocar contributivos. Creo que a la gente... hay carne en ese huevo. Y en lo de herencia también hay un mundo. Así que nada, quédense pendientes a nosotros. Yo creo que esta colaboración va para largo. Así que cuentan con nosotros para ayudarlos en este camino.